Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de f de t. En esta ocasión nos presento un problema resuelto sobre el jacobiano de una función. El enunciado sería el siguiente: se considera la función f de x y z igual, pues esta que tenéis aquí, x cuadrado y cubo partido z cuadrado y x a la cuarta menos z a la quinta. Una función que va de R3 y va a R3. Nos piden calcular el determinante jacobiano de f compuesto con f en el punto A igual a 1,1, menos 1. Bien, pues en primer lugar vamos a recordar que para calcular el jacobiano de una función de R3, g, que será g1, g2, g3 en el punto A, simplemente es esta matriz que hay aquí, este determinante, parcial de g1 con respecto a x evaluado en A, parcial de g1 con respecto a y evaluado en A, parcial de g1 con respecto a z evaluado en A. La segunda fila es la parcial de g2 con respecto a x y z, y la tercera fila es la parcial de g3 con respecto a x y z. Es decir, la matriz jacobiana es la matriz que resulta de hacer las derivadas parciales con respecto a las variables x y z, porque estamos en R3, a cada una de las componentes de la función que estamos trabajando. La primera fila corresponde a G1, la segunda fila a G2 y la tercera fila a G3. De esta forma, la primera fila a G1, segunda fila a G2, tercera fila a G3, primera columna parcial con respecto a x de cada una de ellas, segunda columna la parcial con respecto a la segunda variable de cada una de ellas, y la tercera fila la parcial con respecto a la tercera variable, en este caso z, respecto a cada una de las funciones. Bueno, pues vamos a trabajar con ella. Tenemos g, que es f compuesto con f, y f es esta que tenéis aquí, x cuadrado y cubo partido z cuadrado, y x a la cuarta menos z a la quinta. Recordemos que si queremos calcular la derivada de f compuesto con f en el punto x y z, tenemos que usar la regla de la cadena. Y la regla de la cadena dice lo siguiente: f compuesto con f derivado en x y z es f' aplicado a f de x y z por f' de x y z. Es decir, si tenemos que A es el punto 1, 1, menos 1, pues f compuesto con f' en ese punto será f' aplicado a f de 1, 1, menos 1 por f' de 1, 1, menos 1. Bien, f de 1, 1, menos 1 podemos calcularlo. F de 1, 1, menos 1, ¿vale? Pues sustituimos el 1 en la x, 1 en la y y menos 1 en la z, y nos queda 1, 1, menos 2. Luego nos quedaría que f' de x y z, f' de x y z sería parcial de g1 con respecto a x y z, parcial de g1 con respecto a y, x, aquí hay un problema, es x y z, son x y z en todo, parcial de g1 con respecto a z en x y z. Es decir, hacemos primera fila, la parcial con respecto a la primera parte de la función, a la primera componente, respecto a x, respecto a y, respecto a z, la segunda igual con respecto a x y z, la segunda componente de la función, la segunda coordenada, y con respecto a z, y la tercera fila, la tercera componente de la función con respecto a x y z. Bueno, pues derivamos. Parcial de g1 con respecto a x. g1, o sea, o f1, la primera componente sería esta de aquí con respecto a x, pues 2x y cubo. Con respecto a y, pues sería 3x cuadrado y cuadrado. Con respecto a z no hay z, por 0. Segunda componente, con respecto a x no hay 0. Con respecto a y, pues 3y cuadrado, z cuadrado, partido z cuadrado. Y con respecto a z, pues sería menos 2y cubo partido z elevado a 3. Bueno, pues aquí seguimos con la tercera componente. Con respecto a x, pues 4x elevado a 3. Con respecto a y no hay, pues 0. Y con respecto a z, menos 5z a la cuarta. Ahora tenemos que hacer f' de 1, 1, menos 1. Bueno, pues evaluamos en 1, 1, menos 1. Evaluamos esta expresión de aquí y nos queda esta matriz: 2, 3, 0, 0, 3, 2, 4, 0, menos 5. También tenemos que hacer f' evaluado en f. Recordemos, hemos hecho esta de aquí, hemos calculado f de 1, 1, menos 1, pero nos falta f' de esta expresión. Recordemos, f de 1, 1, menos 1 es 1, 1, 2. Luego tenemos que hacer f' de 1, 1, 2. f' de 1, 1, 2, sustituimos esta matriz en 1, 1, 2 y nos queda pues 2, 3, 0, 0, 3 cuartos menos 1 cuarto, 4, 0, menos 80. En consecuencia, el jacobiano de esa expresión de f compuesto con f en 1, 1, menos 1 será el producto de, o sea, el determinante de f' de f de 1, 1, menos 1 por f' de 1, 1, menos 1. Es decir, el determinante del producto de estas dos matrices. Luego hacemos el producto de esas dos matrices y hacemos el determinante. O bien hacemos el determinante de cada una de ellas por las propiedades de los determinantes y multiplicamos los números. Hacemos el determinante de la primera matriz, nos queda menos 6, determinante de la segunda matriz, menos 123. En conclusión, esa multiplicación nos queda 738. Luego el jacobiano que nos preguntaban al principio del problema nos queda 738. Bien, hemos llegado al final de este video tutorial, espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que la web principal, fdet.es,
podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que además tenéis totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.